Los que dicen que estamos aislados del mundo, nos aíslan del mundo. Hay claramente la sensación de que la Argentina es, en el contexto internacional, un país muy aislado. Yo creo que Argentina está tan aislado del mundo. Argentina lo que necesita es integrarse al mundo, no huir del mundo. Y yo creo que la política cultural de los grandes medios es aislar a Argentina del mundo. Los que no quieren hablar, los que quieren estar lo más encerraditos posible dentro de la frontera son los que quieren volver para atrás en nuestro propio país. La estrategia de los medios corporativos es simple y fue bien definida por Ricardo Darín. Ocultar las noticias de lo que está sucediendo en el mundo y tratar de generar un clima de agobio en la Argentina. Ricardo Darín está en Europa. Estando acá te das cuenta cuando ves televisión y ves los noticieros de qué poca información nos llega a nosotros de lo que está ocurriendo en el mundo. Desde que comenzó la crisis económica hay más niños pobres en España. Así lo asegura UNICEF en el informe que ha presentado. Hay más niños pobres, pero además son más pobres. En Italia, 1 de cada 3 niños es pobre. En el sur de Italia se llegan a porcentajes de pobreza relativa del 40%, mientras que en regiones como Sicilia o Calabria se alcanzan incluso el 50%, donde 1 de cada 2 niños es pobre. Marcha contra la austeridad en Bruselas. 100.000 manifestantes han recorrido las calles contra las políticas sociales y laborales. Han salido a manifestarse en las principales ciudades de Francia. Los manifestantes denuncian una reforma del ferrocarril que se traduce en la pérdida de miles de empleos, una política que lleva a la degradación de las condiciones sociales de los trabajadores y a la privatización de los servicios públicos. Miles de estudiantes protestan en Atenas contra la reforma del sistema educativo griego. Denuncian que las medidas previstas por el gobierno heleno supondrán una mayor precarización de los centros públicos. Siguen sin respuesta los profesores de Chile. Se marcha por la precarización a la que ha llegado nuestro trabajo. Acá los noticieros le dedican una gran parte de su contenido a lo que ocurre en el mundo. Y en Argentina no, en Argentina tenemos un 70, un 80% de noticias, buenas o malas, generalmente malas, nacionales. Nosotros somos mucho mejor de lo que nosotros creemos, en muchos sentidos. Siguiendo esta línea, nula repercusión tuvieron las más que interesantes reflexiones del prestigioso filósofo italiano Gianni Vattimo en 678, acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Vale la pena escuchar a Gianni Vattimo, que es uno de los pensadores más importantes, y en 678 habló de las huelgas que se tienen en Europa. Huelgas en Bruselas, obviamente en Italia, en Francia, etcétera. Son efectos de los fondos buitres sobre nosotros, es decir que nosotros no tenemos fondos buitres, pero tenemos la Unión Europea, que es casi como una suma de fondos buitres, de bancos que exigen pago de deuda, reducción de inversiones sociales, todo esto se siente. El capitalismo no solo es malo, pero no funciona. Esto es el punto. El resultado es que Italia, Grecia, Portugal, Francia, España son casi muertos políticamente y económicamente. Quien también se refirió a la crisis europea fue el músico Joan Manuel Serrat. A veces nos cuesta entender hasta dónde ustedes sufren en Europa. Una crisis para un europeo, está bien, no es la centralidad de Europa-España, pero es un país europeo. Decís, ¿hasta dónde la sufren como la sufrimos nosotros? Cuiden, ¿sí? Que lo que está ocurriendo no es chaucha, Lo que está ocurriendo es realmente grave. Es un problema que está dejando en la calle a mucha gente con hipotecas, gente que tenía hipotecas que no ha podido hacer frente a las hipotecas. No tienen ningún mecanismo en España que le respondan. Ahí se van a la calle. Y no existe por parte de la administración una ley que les admita exactamente canjear la vivienda por la deuda, sino que tienen que dejar la vivienda y pagar la deuda. No solo en España, en Europa la situación económica está absolutamente estancada. Desde los tiempos en que se pone todo en manos de los mercados, es que es como suicida, ¿no? Es decir, que esto lo controla el mercado. ¿Cómo va a controlar el mercado la economía de un país? Es decir, a merced de los mercados. ¿Y quiénes son los mercados? ¿Qué son los mercados? ¿Qué cara tienen los mercados? Es decir, la gente tiene que unirse.
Porque solamente unida la gente podrá defenderse. Solamente la gente se podrá defender estando unida. Estas declaraciones fueron ignoradas por los medios hegemónicos, como así también los índices de desigualdad divulgados por el Banco Mundial, que muestran a Argentina y Uruguay como los países mejor posicionados de la región en este rubro. En The Business Insider, a ver, los países más igualitarios y los menos en el mundo según el Banco Mundial. Cuanto más claro es el color, más igualitario es el país, y cuanto más oscuro, más desigual. Entre los países más justos en el mundo vemos a Canadá, Noruega, Finlandia, entre otros. Con respecto a Latinoamérica, Argentina y Uruguay son los países más igualitarios de la región, por encima de los tan elogiados Chile, Perú, Brasil, Colombia, etc. Y Estados Unidos se encuentra igual en la escala que los países rioplatenses.